A lo largo de la historia, una gran cantidad de reyes, de monarcas, se han caracterizado por ser muy excéntricos. Y estaba estudiando un poquito algunos monarcas, reyes excéntricos, y es conocido como Nerón, el emperador romano. Se dedicó, cuenta la leyenda, a cantar y a tocar la lira mientras Roma ardía, y muchos acusan que Nerón mismo provocó el incendio. Era un hombre un tanto extravagante. Otro rey, Carlos VI de Francia, a finales del siglo XIV, se dice que este rey corría salvajemente por los pasillos de su palacio. Incluso sufría de la ilusión de que estaba hecho de vidrio y podría romperse en cualquier momento. Pero lejos de criticar a los reyes de otras naciones, hablemos de reyes españoles. Felipe V de España, en el año 1600 o finales de 1600, se negaba a cortarse las uñas de los pies. Dice que las tuvo tan largas que apenas podía caminar. Este mismo rey sufría ataques de histeria mientras montaba a caballo porque pensaba que el sol le perseguía y quería atacarlo. Este mismo rey español comenzó a creer, tenía demencia al final de sus días, y comenzó a creer que era una rana y se comportaba como una rana en el palacio. Indudablemente, a lo largo de la historia han habido monarcas inusuales y con excentricidades tales que nos harían echarnos las manos a la cabeza, ¿verdad? Excéntrico o inusual o loco o amenazador, también peligroso o prescindible, son palabras que los judíos y más concretamente los líderes religiosos del primer siglo debían usar acerca de Jesús, seguramente. Especialmente en la conocida escena que vamos a ver hoy, la entrada triunfal que tenemos hoy ante nosotros. Os invito esta mañana a estudiar este texto, y en este texto vamos a observar dos momentos en la vida de Jesucristo, quien es un rey inusual. Dos momentos que nos han de mover a creer en Él y servirle. Vamos a dividir el texto en dos momentos. Versículos 12 al 19 lo vamos a llamar una entrada inusual. Una entrada inusual. Leed conmigo versículos 12 al 15. Fijaros lo que dice la palabra de Dios. Juan 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Hasta aquí vamos a leer de momento. El día anterior, sábado probablemente, los amigos de Jesús, recordamos, habían celebrado una gran fiesta en Betania, un pueblo a un par de kilómetros de Jerusalén, que estuvimos viendo la semana pasada. Celebraron una gran fiesta en honor a Jesús, pero también en honor a el resucitado milagrosamente Lázaro. Y fue en esta fiesta donde María, ¿verdad?, ungió al Señor Jesús, donde ella profetizó, aún sin saberlo, la sepultura de Jesús. Y el evangelista, ¿verdad?, narra esto en Juan 12, del 1 al 11. Y ahora, en el versículo 12, Juan comienza diciendo: al día siguiente. Realmente es ahora cuando comienza la famosa semana de la pasión de Jesús. La hora, palabra importante de hoy, la hora de Jesús comienza con un evento inusual realmente. Porque Jerusalén es un hervidero de gente, cientos de miles, algunos dicen que millones de personas están en Jerusalén, van a la ciudad para celebrar la gran fiesta de la llamada Pascua judía.
¿Recordáis la Pascua judía? Celebraba y sigue celebrando ese momento cuando Dios, o Yahvé en hebreo, el Dios de Israel, el único Dios, libera a Israel del yugo egipcio por medio de grandes milagros narrados a partir de Éxodo, ¿verdad? Y en Éxodo capítulo 12, versículo 5, Dios ordena a Israel en una noche específica, ordena sacrificar, dice, un cordero, un corderito sin defecto. Este cordero, durante la historia, la ley de mosaica o la ley del Antiguo Testamento decía que había que sacrificar y comer, pero cuya sangre en ese día, ¿verdad? En esa noche, ¿recordáis? Iban a pintar los dinteles de las puertas para que el ángel del Señor que iba a pasar en ese momento no matar al primogénito de la familia. Ese recordatorio se llevaba ya celebrando más de unos 1500 años cuando estamos leyendo esta escena. Y esta gran multitud llega a Jerusalén de todas partes. Y versículo 12 dice que oye que Jesús venía a Jerusalén. Jesús ya era sobradamente conocido en esos 3 años más o menos de ministerio. Y oyen que Jesús se dispone a entrar en la ciudad de Jerusalén. ¿Y entonces qué ocurre? Dice el texto que, versículo 13, salen a recibirle como un rey, con ramas de palmera en mano y gritando esta palabra, Hosana. Repetían y repetían esta palabra, Hosana. ¿Qué significa Hosana? Esta palabra Hosana significa en el original, sálvanos ahora. Es una expresión conocida. Sálvanos, oramos, o sálvanos ahora. Y gritaban esto y agitaban hojas de palma, que para nosotros es un poco extraño, aunque hoy en día se sigue celebrando, ¿verdad?, este llamado Domingo de Ramos. Pero las hojas de palma para la cultura judía se habían convertido en un símbolo de alegría, de paz y de prosperidad. Y la gente entonces recibe a Jesús entrando en Jerusalén con los brazos abiertos y exclama constantemente a gran voz, Haná Yahvé Hoshaná. ¿Qué tal mi hebreo? ¿El acento bien? Realmente lo que estaban diciendo constantemente, te pedimos, Yahvé, sálvanos. Bendito, versículo 26, bendito, versículo 13, bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Juan dice, como está escrito, y la gente sabía este texto, un texto que si lees Salmo 118, versículos 25 y 26, vas a encontrar estas palabras. La multitud es consciente del Mesías prometido, es consciente de que el Cristo va a venir. Por tanto, miles y miles de personas están deseosos de ver a Jesús como el rey conquistador prometido en el Antiguo Testamento. La hora ha llegado para ellos, ¿verdad? Pero algo inusual comienza a ocurrir. ¿Sabes de esas fotos en las redes sociales que la gente pone? Esas fotos donde aparece una fotografía de un gran pastel perfecto que pone expectativa y luego aparece tu pastel al lado que parece que cayó de un quinto sin ascensor comparado con el otro. Esto es un poquito lo que está ocurriendo. Va a empezar a ocurrir ahora con esta multitud. La gente está entusiasmada, la emoción se plasma en el ambiente, la gente acude por miles a ver al Rey Jesús, pero fíjate versículo 14 lo que dice. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna, un pequeño burrito. Históricamente, ¿verdad? Un conquistador, un general, un rey, un emperador entraría en la ciudad en toda pompa y circunstancia, montado en un imponente caballo de guerra o andando delante de sus tropas. Pero Jesús es un rey inusual. Jesús monta a propósito en un burrito. Y lo hace para simbolizar que su concepto de Mesías, de rey, es muy diferente al que tiene la multitud.
Jesús conoce su Biblia, las Escrituras, y Juan también las conoce. Por eso ahora cita, dice, como está escrito. Porque sabe, el Señor sabe, y Juan, escribiendo 50 años después esta escena, sabe lo que dice Zacarías 9:9. Si vas a Zacarías 9:9 en el Antiguo Testamento, vas a leer este texto. Fíjate lo que dice, cientos de años antes. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. En el momento de Zacarías, cuando escribe este texto, Zacarías habla de que Dios va a proteger la ciudad de Jerusalén, o también llamada Sión, en el siglo IV antes de Cristo, y va a proteger la ciudad de un joven llamado Alejandro Magno. ¿Nos suena? Alejandro Magno, este conquistador poderoso macedonio, que en sus 32 años de vida, la historia nos dice que conquistó un vasto territorio que va desde Grecia hasta la India y también en Egipto, un vasto territorio. Zacarías dice, cientos de años antes de la escena que tenemos hoy, que la ciudad de Jerusalén en ese momento no tiene que temer al conquistador, y va a escribir, va a profetizar que el Mesías, el Salvador, el humilde y gentil Rey, vendrá en paz montado en un pequeño burrito. Esa profecía se cumple cientos de años después. Con la entrada de Jesús, Zacarías apunta a Cristo y Juan lo sabe. Y la multitud que debía conocer las Escrituras, que estaban gritando Hosana, esperando al Mesías, eso lo hacen bien, pero han olvidado un detalle importante. Porque la multitud tiene una expectativa irreal de este rey. Ellos mezclan a el Mesías con este Alejandro Magno. Y su expectativa entonces es que el rey esperado venga a subyugar al poder de Roma, imponiendo su ley y orden, ¿verdad? La expectativa de la gente es que este rey Jesús entre como un poderoso conquistador, y de repente Jesús aparece como en un burrito. Sí, profetizado, ¿verdad? Como hemos leído. Sí, símbolo de paz, porque Jesús, hermanos, Jesús es rey, es el rey más poderoso, es el único conquistador supremo. Él es el Rey de Reyes que viene en el nombre de Dios Padre. Él es el que ha sido profetizado desde el Génesis, pasando por Salmos o Daniel o Zacarías, en todo el Antiguo Testamento. Pero cuidado, Él viene bajo sus condiciones, no las condiciones de la gente. Él viene bajo sus términos. Entonces, Jesús sí está aceptando las esperanzas mesiánicas del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo que las acepta, las está comenzando a corregir, porque Jesús es un rey inusual. Y muchos no están preparados para esto. Jesús, aclamado hoy en esta escena, no va a ser el rey que muchos esperan ni desean. Eso ya ha pasado antes. ¿Recordáis? En Juan capítulo 6, versículo 66, nos narra que muchos discípulos, o de nuevo, que casi lo hago cada domingo, discípulos, ¿verdad?, entre comillas, le abandonaron cuando comprendieron lo que él enseñaba de verdad. Y como vamos a ver, estos acontecimientos de hoy van a desencadenar su muerte en la cruz al final de la semana. Ahora la gente está entusiasmada, pero poco a poco la realidad del corazón de la gente va a salir a la luz. Y Jesús va a terminar siendo maltratado, escupido, gritado por los mismos que hoy gritan. Pronto los gritos de Hosana van a ser puro eco disuelto. No más sálvanos ahora, sino que van a gritarle: sálvate a ti mismo, ¿verdad? Y aún es increíble porque sus propios discípulos, a ellos les cuesta entender esta escena por el momento.
Pero Juan aclara qué está ocurriendo. Fíjate en el versículo 16. Dice, versículo 16, sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. El apóstol Juan va a escribir un par de capítulos después, capítulo 14, versículo 26, unas palabras de Jesús. Va a recoger unas palabras. Dicen, Jesús está hablando a sus discípulos en privado. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bueno, no hay que decir que el Señor Jesús es tremendamente paciente, ¿verdad? Hay tanto de Él escrito hoy en su palabra, pero que realmente no comprendemos. Y venimos a Él con una fe que salva, amén a ello. Y Él nos regala esta fe, amén. Pero somos tan ignorantes. Pero Él en su paciencia nos pastorea y nos guía por medio de su palabra en el contexto de la iglesia. Igualmente los discípulos en el texto están perplejos ante esta escena. Aunque conocen a Jesús mejor que nadie, todavía no comprenden la dimensión de lo que está ocurriendo. Por eso Jesús les va a decir, el Espíritu Santo va a venir y os va a ayudar a comprender todo esto cuando yo vuelva al Padre. El Espíritu les va a ayudar y nos ayuda a nosotros hoy a comprender más y más cuán inusual es Jesús, el verdadero Rey. Juan nos habla ahora de otra multitud en el versículo 17, en realidad es la tercera multitud. Fíjate lo que dice el 17, y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Esta multitud, dice Juan, había estado en Betania en la escena anterior, había observado la increíble resurrección de Lázaro por parte de Jesús. ¿Cómo no iban a dar testimonio de él, verdad? Pensarían, bueno, si este hombre resucita a los muertos, este tiene que ser el rey, ¿verdad? Me lo quedo. Pero creo que Juan, en su manera sutil y ambigua, que ya vamos conociendo, está diciendo que, sí, dice que dan testimonio de Jesús, hablan de Jesús, pero la percepción espiritual de esta gente es insuficiente. Como ya ha ocurrido tantas veces, y vemos en esta propia escena, una gran mayoría de judíos espera, busca al Mesías, al Salvador, busca a un rey, pero a su imagen y semejanza. Y esto atrae, ¿verdad? Cuando hoy predicamos la palabra de Dios fielmente, cuando predicamos el Evangelio verdadero, cuando hablamos del Dios de la Biblia, eso no atrae mucho. ¿Me equivoco? Es más, es rechazado, y el peligro que tenemos es cambiar el discurso por miedo al hombre o por ser aceptados y presentar a un Salvador un poco menos inusual, un poco más adaptado a los tiempos. Y presentar a un Dios más tolerante y más respetuoso con otras religiones o con cualquier elección sexual o con cualquier estilo de vida que quieras pensar. Pero este no es el Dios de la Biblia. No es el que se ha revelado, ¿verdad? Si quieres ser discípulo de Cristo, debes someterte a lo que Cristo dice en toda la palabra. Hemos de someternos a su carácter, a su voluntad, a sus normas. Hemos de someternos a sus términos. Lo fácil es dar testimonio de un evangelio falso o medio falso, que es falso. Lo fácil es atraer a la gente con un mensaje novedoso y transgresor y liberador y que guste, y no queremos ofender a nadie. Eso es fácil. Pero, iglesia, hemos de predicar el Evangelio que está escrito, no nos lo inventamos, ¿verdad? Es triste que hay tantos evangelios ahí fuera, tantas buenas noticias,
El evangelio de la liberación femenina, por ejemplo, ¿no? O el evangelio de la libertad sexual. Es por eso que el evangelio de un ser humano libre, independiente y autónomo de Dios ha calado tanto y tan rápido desde el comienzo, ¿verdad? Desde Adán y Eva, pero especialmente los últimos 30 años, porque la gente, seamos honestos, quiere adorar a un Salvador que les salve y que les ayude a vivir una buena vida, pero no es este Salvador que está aquí, sino que en su corazón muerto espiritualmente desea, como estuvimos viendo el pasado martes, Romanos 1:24, ¿verdad? Está deseando adorar a la criatura en lugar de al Creador. Y Dios está juzgando a millones constantemente, dejándolos ir, permitiendo que la gente viva un estilo de vida absolutamente contrario y apartado de Cristo. Y esa religión atrae. Es la religión mayoritaria en el mundo. Atrae mucho la religión del yo. Tanto atrae que el cristianismo verdadero no es aclamado por masas, sino es denostado, es criticado, es odiado, incluso perseguido. Hermanos, la realidad es que la falsa religión y las falsas expectativas atraen mucho más que el evangelio verdadero a aquel que no quiere saber realmente. Y lo vemos aquí. Fíjate el versículo 18, por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Más multitudes. Esta otra es atraída por la multitud que testifica en el versículo 17. Testifican, fíjate, este hombre hace milagros increíbles. Pero como alguien dijo, el tiempo y la verdad ponen las cosas en su sitio. Juan va a decir en este mismo capítulo, en la siguiente página, versículo 37, va a decir que aunque a Jesús le seguían multitudes, él se ocultaba más y más de ellos porque aunque, versículo 37, aunque había hecho tantas señales o milagros delante de ellos, fíjate lo que dice, cómo termina el versículo. No creían en él, no creían en él realmente. Escucha bien, por favor. Creer en Jesús no es simplemente entender, incluso aceptar, o incluso creer ciertos aspectos de quién es Él. Los fariseos creían en los milagros de Jesús, habían sido testigos en primera persona. Las multitudes también creían en Él. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Satanás tiene mejor teología que tú y que yo juntos, ¿verdad? Pero hermanos, creer verdaderamente, bíblicamente en Jesús, como Él mismo va a decir en un instante, creer implica servirle con todo el corazón. Creer significa reconocer quién es Él. Creer implica olvidarte de ti mismo, y amarle a Él con todo tu corazón y todas tus fuerzas, cosa que no ocurre con gran parte de esta multitud, cosa que definitivamente no ocurre con los fariseos, los líderes religiosos y políticos. Fijaros lo que dice, versículo 19. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras Él. Estos crecientes enemigos acérrimos de Jesús están tremendamente molestos, tan molestos que se culpan unos a otros. ¿Veis que no conseguís nada? Le estamos persiguiendo, le estamos amenazando a sus discípulos. Queremos matar también a Lázaro, intimidamos a todo aquel que se acerca a Él y no vale de nada, están diciendo. Y ahora, nuevamente, como ocurrió en el capítulo anterior con el sumo sacerdote Caifás, como ocurrió con María y su perfume al principio del capítulo, Juan recoge una profecía hecha sin querer realmente. Mira lo que dice el versículo 19 al final. Mirad,
Todo el mundo se ha ido tras él. Obviamente estos indignados fariseos están hablando con un lenguaje hiperbólico. Habéis estudiado lo que es la hipérbole en lengua, ¿verdad? Una exageración. Todo el mundo está yendo detrás de él. Pero hermanos, Juan extrae oro de esta hipérbole. Porque en medio de la multitud que le sigue por los motivos erróneos, en medio de un odio creciente, encontramos una verdad como un templo, que la hora está llegando, cuando la salvación del mundo estará en manos de este rey inusual. Y no me malinterpretéis, la salvación del mundo siempre ha estado en manos del Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. Él ha salvado desde el principio de las garras del pecado, la muerte y de la condenación a hombres y mujeres de todo lugar. Pero es a partir de esta hora, como Jesús va a decir a continuación, que la salvación se va a abrir no solo a los judíos, sino también a todos aquellos que no somos judíos. Porque Jesucristo, hermanos, es Rey no solo de los judíos, ¿verdad? Es Rey del mundo. Es Rey de todo aquel que cree. La historia cuenta que en el año 331 a.C., Alejandro Magno tuvo su propia entrada triunfal por la puerta de Istar. La puerta de Istar era una puerta en Babilonia, una preciosa puerta de color azul que si visitas Berlín tienes que ir a verla en el Museo de Berlín, ahí está. Y cuando Alejandro Magno entra por esta puerta en calidad de conquistador, la capital del mundo en ese tiempo se somete sin resistencia. Y fue a partir de este momento cuando Alejandro Magno se comenzó a llamar a sí mismo, ¿sabes cómo? El legítimo Rey de Reyes. 350 años después de esta escena, un rey inusual está entrando por otra puerta en otra ciudad llamada Sion o Jerusalén. Pero Jesús no está entrando como un poderoso rey conquistador, sino como un humilde rey, como un siervo que va a sufrir. Jesús, quien había dicho que no a ser proclamado rey en varias ocasiones, sabe que ahora sí llega la hora. Ahora sí ha de comenzar el momento de atraer a la gente hacia sí mismo. La hora, el momento no es elegido por los hombres, sino por Dios. Y esta hora, este tiempo, comienza con una multitud proclamándole rey, pero el rey que ellos quieren, no el que realmente es. Por eso esa misma multitud va a proclamar y a gritar días después, otra vez, crucifícale, Él es digno de muerte. Jesús, en el momento que el Padre desea, se expone a la hora, a la última semana que desembocará en su muerte en la cruz. Dice el pastor ya fallecido inglés J.C. Ryle algo muy enriquecedor. Fíjate lo que dice. Por fin había llegado el momento en que Cristo moriría por los pecados del mundo. Había llegado el momento en que el verdadero Cordero Pascual iba a ser inmolado, cuando la verdadera sangre de la expiación iba a ser derramada, cuando el Mesías iba a ser muerto, según la profecía de Daniel, cuando el camino hacia el lugar santísimo debía ser abierto por el verdadero sumo sacerdote a toda la humanidad. Sabiendo todo esto, nuestro Señor deliberadamente llamó la atención sobre sí mismo. Sabiendo esto, se puso en un lugar destacado bajo la atención de toda la nación judía. En su primera venida, Jesús entra en Jerusalén no para reinar, sino para morir. Jesús entra en Jerusalén
voluntariamente, porque es necesario que Él muera voluntariamente por su pueblo. Porque como dice Juan Calvino, solamente así la ira justa de Dios será aplacada por medio de un sacrificio voluntario y obediente. ¿No es increíble? ¿No nos llena esto? Debería llenarnos de asombro y de admiración y adoración y contemplar que el Rey de Reyes es tan humilde. ¿No nos mueve a esto, iglesia, a glorificar a aquel que siendo Dios, dice Filipenses 2, no se aferró a ello, sino que fue de humillación en humillación, día tras día, mes tras mes, año tras año, viviendo como sus enemigos para poder ir a una cruz que Él no merecía? El Rey de Reyes crucificado como un vulgar criminal. Por amor a ti y a mí, pecadores, ignorantes como nosotros, pero que gracias a su Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos ha dado ojos, Él ha regenerado nuestro corazón para entender el Evangelio y comprender que por inusual que parezca, Jesús es el verdadero Rey de Reyes. Él vino una primera vez para derrotar a nuestro mayor enemigo. Ningún hombre, sino nuestro mayor enemigo es el pecado que tenemos y la muerte eterna a consecuencia del pecado. Y Él vino para sufrir en toda su extensión sobre Él mismo el castigo que tú y yo merecemos. ¿No te mueve esto? Piensa en ello. ¿No nos mueve esto a adorar y dar gracias a nuestro Rey y Salvador? Iglesia, hagamos algo inusual hoy en este mundo. Maravillémonos. Adoremos, proclamemos a los demás y postrémonos ante Jesucristo, quien Él sí que es, no Alejandro Magno. Él sí que es el legítimo Rey de Reyes y Señor de señores. Cree en Cristo. Adora a Cristo, sirve al Rey. Estamos viendo dos momentos de la vida de Jesús, quien es un Rey inusual, y el objetivo de ver estos momentos es que han de movernos a creer en Él y a servirle constantemente. Hemos visto la entrada inusual y ahora terminamos con una glorificación inusual. Una glorificación inusual, versículos 20 al 26. Juan es un escritor magistral, porque ahora nos va a mostrar una escena que aparentemente no tiene mucho que ver, pero que irónicamente da la razón al último comentario de los fariseos del versículo 19. Dice: mirad, todo el mundo se ha ido tras Él. Y efectivamente las noticias acerca de Jesús y el deseo de conocerle comienzan a trascender más allá del pueblo judío. Fíjate, versículos 20 al 22. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo, se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Bien, Juan narra en el versículo 20, ¿verdad? Como unos griegos estaban en Jerusalén a asistir también a esta Pascua. ¿Qué hacían unos griegos en la Pascua? Probablemente se tratase de gentiles prosélitos del judaísmo, es decir, no judíos que habían abandonado su religión politeísta y habían abrazado la religión monoteísta judía, se habían convertido. Y a los gentiles se les permitía adorar, participar en la adoración del templo desde el llamado patio de los gentiles, un gran recinto en la parte exterior del templo antiguo. En este patio, por ejemplo, Jesús, recordamos la escena, echó en un par de ocasiones a los cambistas del templo.
Y estos griegos, dice Juan, que oyen de Jesús y movidos quizá por la curiosidad, intentan acceder a él entre la multitud y providencialmente se encuentra con Felipe, uno de los discípulos, y Juan no nos dice exactamente por qué, pero es curioso que vayan a él y menciona el nombre de Felipe y de dónde es, y ambos, tanto el nombre como la ciudad, tienen un origen griego, quizá esta es la razón, sabían que él hablaba griego, o alguien se lo dijo. El caso es que preguntan muy cortésmente, versículo 21, Señor, un Señor con S minúscula, ¿verdad? Queremos ver a Jesús. Y la manera en cómo los griegos expresan esta pregunta da a entender que no simplemente quieren ver el aspecto de Jesús, cómo es Él, sino que tienen verdadero interés en las enseñanzas de Jesús. Esto, unido a la respuesta que Jesús va a dar a continuación, nos lleva a concluir que estos griegos tenían un interés genuino en conocer acerca de la salvación que Él predicaba. Y aquí está la gran ironía de Juan otra vez, porque la multitud de judíos se agolpan a miles y gritan, Hosana, sálvanos ahora, con hojas de palma, pero con una motivación errónea la mayoría de ellos. Es irónico porque los fariseos judíos que tanto están esperando al Mesías ahora están profundamente enojados y quieren matar a Jesús. Realmente en esta escena vemos cómo se cumple lo que Juan había dicho muchos versículos atrás. En el capítulo 1, versículo 11, escribe que Jesús a lo suyo vino, mas los suyos, su pueblo, ¿qué dice? No le recibieron. Pero Juan continúa en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, Jesús les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y todos de Juan 1:12 va a incluir a toda persona, sea judía o no, como estos griegos, que llevados ante Jesús por finalmente Felipe y Andrés, van a escuchar de qué manera Jesús va a ganar la salvación de toda persona que cree genuinamente en Él. Fíjate las palabras de Jesús, versículo 23 y 24. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. De nuevo, Jesús da una respuesta un poco inesperada y, reconozcámoslo, un poquito misteriosa, ¿verdad? Primero porque versículo 23 dice que les respondió. No sabemos exactamente si habla de Felipe y Andrés, se refiere a los griegos, quizá. Segundo, porque no sabemos siquiera la pregunta de la respuesta, ¿verdad? No conocemos la pregunta. Tercero, porque la sensación es que Jesús aprovecha este momento, no para contestar solo a los griegos, sino para que el mundo entero, la multitud, escuche atentamente. ¿Y sabes qué es lo que Jesús va a decir? Que su glorificación va a ser inusual. Al referirse por la expresión ha llegado la hora y de su glorificación, sus discípulos muy probablemente, con toda seguridad, las multitudes, ahora sí, iban a pensar que se trata finalmente de que Jesús va a entrar en Jerusalén, va a establecer su reino en la tierra y va a ocurrir este día. Los reyes de la historia, ¿verdad?, son glorificados y muestran poder cuando establecen o establecían su trono en tierra conquistada, tierra que les pertenecía. Y esto es lo que la gente de manera natural está esperando de Jesús en Jerusalén. Ellos esperan, ellos dicen, ellos saben, Jesús es el Mesías. Bueno, amén a ello. Jesús es rey, fantástico. Va a establecer su reino, amén. Se va a sentar en el trono de su padre David, como profetiza Lucas. Amén a esto. Pero fijaros, ellos piensan esto, derrotando a los romanos, a todo enemigo, e imponiendo su reino desde Jerusalén. Este es el error.
O al menos este es el error en la primera venida de Jesús. Porque, hermanos, todo esto va a suceder. O ya sucedió en el pasado, o todavía va a haber sucesos que tienen que ocurrir en el futuro. Sí, Jesús va a reinar literalmente, no metafóricamente, va a reinar en esta tierra por un periodo de 1000 años desde Jerusalén, sentado sobre el trono de David. Y si quieres, luego te doy los textos. Pero Jesús aquí dice algo inusual de nuevo, o más que inusual, dice algo increíble. Versículo 23, Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ahora dice: es necesario que el grano de trigo muera y produzca mucho fruto. Jesús está usando una analogía, ¿verdad? O una mini parábola del mundo agrícola. Y lo hace para hablar de su glorificación. Y Jesús dice esto: mi glorificación no va a ser sentándome sobre el trono, sino que yo voy a ser glorificado, atención, siendo clavado en una cruz y muriendo. O permitidme que lo exprese en otras palabras: Jesús se sentará en el trono en el cielo a la diestra del Padre después de la ascensión. Él se sentará en el trono en esta tierra en su segunda venida. Él sí derrotará a todos sus enemigos. Él reinará con poder eternamente, y nosotros, su pueblo de toda lengua y nación, seremos súbditos privilegiados. Amén, amén y amén a todo esto. Pero para que todo esto suceda en el futuro, la hora primero ha de llegar. Y la hora es mucho más que una hora literal de 60 minutos. La hora se refiere a su semana que culmina con la crucifixión, muerte y sepultura. Para que Jesús sea Rey del mundo, ha de pasar por su glorificación en la cruz. Entonces sí, su resurrección, su ascensión triunfante al cielo, sentarse a la diestra de Dios Padre como Salvador y Rey que es, sí, sucederá. Pero primero, hermanos, antes de que todo esto suceda, el Hijo del Hombre, como se llama a sí mismo, es decir, el Mesías prometido en Daniel capítulo 7, debe morir. El Rey debe morir. Y debe morir voluntariamente, como un cordero sacrificado. El historiador judío Josefo escribió que el número de corderos sacrificados en la Pascua llegaba a más de 250.000 en esa semana. En otras palabras, los corderos literalmente eran conducidos constantemente por los caminos hasta entrar en Jerusalén, dice este historiador del siglo II. En consecuencia, siempre que Jesús entraba en la ciudad, lo hacía rodeado de corderos durante la Pascua, y curiosamente dice, siendo él mismo el mayor de los corderos. Jesús se convertirá en el máximo cordero de la Pascua, sobre la base de cuya sangre derramada el ángel de la muerte espiritual pasa por alto a todos los que ponen su confianza en él. Hermanos, solo la muerte voluntaria del Cordero perfecto de Dios, solo la muerte obediente por los pecados de los suyos versículo 24, final, va a producir mucho fruto, es decir, va a salvar a todo aquel que cree en él genuinamente. Y Jesús ahora aclara la siguiente pregunta que puede surgir, que estás pensando seguro. ¿Y quién es aquel que genuinamente cree en este inusual Rey con una glorificación inusual que implica morir en una cruz infame? ¿Estabas pensando esta pregunta? ¿Quién? ¿Quién cree en él verdaderamente? Jesús responde con una invitación. Versículos 25 y 26. El que ama su vida, la pierde.
Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Esta invitación, de nuevo, es un tanto inusual, ¿verdad? Esta invitación expresa que todo aquel que quiera ser súbdito del Rey de Reyes ha de entender un par de cosas, por lo menos. Número 1, que amar tu vida es perder tu vida. ¿Qué significa esto? Significa que anteponer tus intereses y tu amor y tu lealtad y tus metas y sueños en la vida, anteponer todo a la vida que Cristo te ofrece, realmente es perder la posibilidad de tener vida verdadera. Significa que adorarse a uno mismo es rechazar a Cristo, y esto es perder la vida. Es perder la posibilidad de evitar el castigo en el infierno eternamente. Es perder la posibilidad de tener vida eterna. Esto es lo que Jesús está diciendo. Y también dice que esa persona que quiera creer ha de entender otra cosa. Número 2, que aborrecer su vida en este mundo es conservarla para vida eterna. ¿Qué significa aborrecer en este contexto? Aborrecer no significa que odies tu vida y quieras deshacerte de ella. No estamos hablando de un suicidio masivo, por favor. Sino que implica dar preferencia a la vida que Cristo ofrece muy por encima de la vida que el mundo ofrece. Y Juan aquí utiliza la palabra mundo, ¿verdad? No como el mundo que nos rodea, sino como el sistema dominado por la oscuridad, por Satanás, que ofrece un aparente y temporal gozo y satisfacción. Juan va a decir en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, recordáis, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿por qué esta animosidad contra el mundo? Bueno, la palabra de Dios acaba de responder, pero hay otros textos. La animosidad contra el mundo viene porque lo que es ganancia para el mundo significa la pérdida del alma, dice Mateo 16. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, dice Santiago 4:4. Porque el mundo no quiere conocer realmente a Cristo, Juan 1:10 o 17:25. Porque el mundo realmente, cuando conoce quién es Él y lo que pide, odia a Cristo, Juan 7:7. Porque el pueblo de Cristo no pertenece al mundo, Juan 17:16. Porque el príncipe del mundo es Satanás, Juan 16:11. Porque la sabiduría de este mundo es necedad e ignorancia, 1 Corintios 1:20. Porque el mundo está condenado, 1 Corintios 11:32, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera hacer una referencia a los quizá más jóvenes aquí, a todos realmente, todos sois jóvenes aquí, pero especialmente a los jóvenes de esta sala. Te encuentras en un momento clave en tu vida y el mundo se abre delante de ti, y eso es bueno, por un lado. Y mi oración y lo que el Señor quiere es que en tu vida seas próspero y tengas gozo en este mundo. Pero hay una parte muy peligrosa de esta vida. Y es que el mundo como sistema, como filosofía prevalente, quiere atraparte, quiere retenerte, quiere cautivarte y quizá ni siquiera te estás dando cuenta. El mundo te ofrece grandes sueños, tremendas emociones y grandes placeres. No todo es malo, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque la tentación es grande, es muy grande. El cebo es jugoso y te llama y te quiere influenciar y quiere que pienses como el mundo piensa. Y quiere que pienses que lo que la Biblia dice ni es la verdad, ni es lo mejor para ti. Y además es un fastidio, mientras la gente se lo pasa bien.
Pero te pido, te ruego, joven o mayor, o todo aquel que no cree en Cristo, no te dejes engañar por esta mentira, no creas el sistema del mundo, no creas la filosofía imperante, cree a Cristo. Cree a Cristo porque Cristo es mejor. Él es el Rey verdadero. Él es infinitamente mejor. Lo que Él te ofrece, Jesús, Dios te ofrece, es la verdad. Es la libertad del alma. Es vida eterna y una relación gloriosa con Él. Lo que Él ofrece es el perdón de tu pecado, de tu culpa y de las consecuencias de ello. Si tú te arrepientes y cambias tu manera de pensar. Y Él te ofrece, versículo 26, servirle a Él, seguirle cada día, estar con Él para siempre. Jesús es definitivamente un rey atípico, es un rey inusual, no hay otro como Él, no hay nadie que se le compare. ¿Has podido pasar tiempo con Felipe VI de España? Salían las noticias estos días, ¿verdad? La gala en Oviedo, de nuevo con la familia. Es un rey imponente, ¿verdad? ¿Cuántos cafés te has tomado con él? Con el rey Alfonso VI. Felipe VI, perdón. ¿Cuántos paseos nos hemos dado con el rey? No me malinterpretes, me parece un tipo excelente, importante para nuestra nación, pero lo que quiero decir es que por importante que este hombre sea, no se le puede comparar con Jesús, el Rey. Además, no tenemos realmente acceso a este Rey humano. Prácticamente ninguno. Por el contrario, lo que Jesús te ofrece es un acceso constante a Él. Es más, gracias a Cristo, tú y yo tenemos acceso a Dios Padre. Y Dios Padre, Jesús termina diciendo en el versículo 26, dice que el Padre honrará a todo aquel que cree verdaderamente en Él, a todo súbdito de Jesús, a todo aquel que aborrezca su propia vida, que tome su cruz cada día, que crea y priorice a Cristo, que le sirva y siga, no de domingo a domingo, sino día tras día. Jesús dice que Dios Padre te honrará si mueres a ti mismo. Que Dios Padre te honrará si dejas de postrarte al mundo y te postras ante el Rey Jesús, un Rey, sí, inusual, sí, glorificado de una manera inusual, pero con una muerte voluntaria por amor a ti. Seas judío, seas gentil, ¿verdad? No judío. Jesús desea ser Rey de todos. A finales del siglo VI a.C., un rey construía una tremenda estatua de sí mismo, 30 metros de alto, 8 pisos de altura. Y este rey decretó que todo aquel que no se postrara ante esta estatua sería ejecutado, arrojado a un horno tremendo de fuego. Creo que ya sabéis a dónde voy, ¿no? Daniel capítulo 3, rey Nabucodonosor. Y Daniel escribe que 3 jóvenes hicieron algo, hablando de inusual, hicieron algo inusual. Se negaron rotundamente a obedecer este mandato y fueron amenazados, fueron intimidados, pero debido a su firmeza, Sadrach, Mesach y Abednego, precioso nombre para tu hijo, fueron arrojados, dice el texto, al lago, bueno, del futuro, ¿verdad? Fueron arrojados al horno de fuego, dice Daniel 3. Y el profeta cuenta cómo el propio Dios les libró del fuego de una manera milagrosa. Y todo porque ellos no cedieron ante el poder del sistema, ante el rey Nabucodonosor. Ellos tenían una convicción superior que no importaba lo que el mundo, la sociedad dijese. Ellos decían un soberano mejor que les llevó a expresar Daniel 3:17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. No serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Increíble historia y verdadera. Y muchos millones hoy y a lo largo de la historia
han visto a Jesús como un hombre sabio, un líder capaz y un personaje carismático, un religioso valiente, un gurú inusual, incluso un tanto excéntrico, y muchos le han seguido admirados, incluso han seguido su ejemplo, pero la salvación no viene por seguir el ejemplo de Cristo, sino por creer con fe que la muerte de este Rey trae perdón y vida eterna al pecador y una convicción tal que nos hace decir no al sistema imperante. La pregunta para nosotros, Iglesia, es: ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿Estamos dispuestos a vivir de esta manera? ¿A hacer lo inusual? Te reto y me reto a mí mismo a hacer lo inusual cada día. Servir a un Rey inusual. Muriendo a nosotros mismos cada día. Modelando nuestra mente desde la palabra de Dios contra lo que el mundo dice que tienes que adorar. Y adorando, sirviendo cada día al Rey Jesucristo, el Salvador del mundo. Adora y sirve a un Rey que vino a este mundo aún siendo Dios. Adora y sirve a un Rey que de manera voluntaria dejó todo privilegio como el Dios que es para servir en este mundo, para morir en su hora clave, para que tú y yo hoy y todo aquel que cree reciba salvación y el privilegio de servirle para siempre. Iglesia, sirve a un Rey humilde que montó un humilde burrito, pero que pronto, esperemos, volverá en la hora clave y volverá en poder y gloria para someter definitivamente a sus enemigos y a reinar eternamente. Adoremos y sirvamos al Rey. Oremos, hermanos. Señor, qué tremendo texto. Sacamos oro de este texto y, Señor, nos maravilla observar tu tremenda humildad en tu primera venida. Tú que eres Rey de Reyes, entraste en Jerusalén humildemente, montado en un pequeño burrito. Es casi cómico. Y la gente, miles, docenas de miles de personas aclamándote. Pero la verdad, la realidad, la historia nos enseña por diferentes fuentes que pocos días después seguían gritando: crucifícale en este caso. Pero todo esto es plan tuyo, tu plan predeterminado. Morir en la cruz no es porque eras un criminal, sino que porque el inocente Hijo de Dios encarnado estaba dando su vida por amor a pecadores como nosotros. La única solución al pecado del hombre es que tú seas su sustituto. Y todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree que tú, Jesucristo, eres Dios y moriste en la cruz, no a causa del juicio humano, sino que fuiste de manera voluntaria, en obediencia al Padre, a morir por el infierno que nosotros merecemos. Oh Señor, te pido que cualquier persona aquí, cualquier persona que nos escuche en línea más adelante y realmente no te conoce, oh Señor, pon en su corazón el deseo de morir a sí mismo, de arrepentirse de su pecado, de reconocer que no hay futuro, no hay salvación. Por mucho que disfrute en esta vida, no hay salvación del pecado, no hay vida eterna y gloriosa sin ti. Oh Señor, adoramos a nuestro Rey, inusual porque eres único. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.